La iglesia de las Nazarenas es que hubo acá de uno de los epicentros de nuestras tradiciones culturales limeñas. Aquí se estableció esta iglesia sobre el lugar donde se pintó la imagen del Señor de los Milagros en el barrio de Pachacamilla. El beaterio y monasterio se construyó a principios del siglo XVIII y es en ese momento en que esta zona, llamada Monserrate, comienza a engrandecerse, no solamente por los servicios que ofrecían las monjas, sino también por toda esa serie de oficios conexos, siempre la instalación de un monasterio en un lugar. Tradicionalmente el barrio de Monserrate, considerado como un barrio de criollismo, de jarana, nos ofrece muchas otras tradiciones y lugares interesantes que es preciso recorrer. Este es A la Vuelta de la Esquina en Monserrate. Ya que hemos empezado aquí, aprovecharemos primero para visitar el Templo de las Nazarenas una vez más. El monasterio, en principio beaterio, se inauguró a principios del siglo XVIII en el barrio de Pachacamilla, que formaría parte de Monserrate con el tiempo. Démosle un vistazo al mismo mientras nos abren el lugar para nosotros nomás y echarle un ojo al interior con una reciente puesta al día. Precisaremos que el Señor de los Milagros, al que en verdad se le rinde culto, es este que está en el altar, en la pared pintada que sobrevivió al terremoto. La imagen que sale en procesión es una copia de esta y solo sirve de recordatorio de que este, el que vemos en el altar, es el Señor de los Milagros. Hace poco han inaugurado un museo novedoso que nos cuenta la historia y contiene algunos objetos bastante interesantes relacionados al culto del Cristo de Pachacamilla. En la visita nos acompaña Liliana Canesa, la mejor guía que podemos tener y con quien conversamos en el camino. ¿Dónde hay una banda? Hay una procesión. Mira, qué interesante. Hasta en Alaska. Hasta en Alaska. Esta es nuestra sala de fundación. O sea, aquí contamos la historia, ¿no? Hemos hecho estos pequeños muralitos, digamos, Ya. con las escenas principales. De la historia. Cómo nace la historia, el terremoto, ¿no? El famoso Antonio León, que es el primero que recibe el milagro, cuando lo quieren borrar y cuando se decide que ya no, que se va a hacer una iglesia, a iniciarse la devoción, ¿no? Claro. Esta es nuestra pared principal. Porque, como decimos nosotros, sin los milagros del Señor no existiría nada. Claro. Entonces esta es la fuente de fe del Señor de los Milagros. Y eso es de todas las épocas. De varias épocas, porque las más antiguas son las que terminaron en el Marco de Plata. Esta es una parte, ¿ah? Tienen mucho más, las madres guardadas, ¿no? Pero cada piecita es un milagro. Y este, que es el virrey, es quien hace el monasterio actual, y lo inaugura en 1771, esta es la supuesta iglesia, pues, ¿no? Digamos que ahí tienes un retrato de la fachada como podría haber sido en la mitad del siglo XVIII. Saliendo nos adentramos en las calles de Monserrate. Fue Monserrate uno de los primeros barrios de la capital después de la fundación. Se va gestando con la aparición de la iglesia del mismo nombre en 1599. Ya la visitaremos y comentaremos más adelante. Monserrate por muchos años fue parte del cuartel primero, subdividido en dos distritos. El primero sería el entorno de Monserrate mismo. El periodo del virrey Teodoro de la Croix a fines del siglo XVIII dividió Lima en cuarteles y barrios, y el visitador general e intendente de Lima, don Jorge de Escobedo y Alarcón, fue el responsable de este reordenamiento y división. Cada uno de los 42 barrios tenía un comisario responsable con el título de alcalde de barrio. Vamos a recalar en la plazuela de Monserrate, el epicentro del barrio. Mugaburu, en su diario de Lima, relata que la muralla de Lima empezó a construirse aquí.
El viernes 30 de junio de 1684, a las 4 de la tarde, se puso el primer cimiento. Hallándose presente el señor virrey Duque de la Palata. Y esto es a unos cuantos metros de donde estamos ahora. Así se definió más aún el barrio, con límites bien claros. El otro definidor del barrio es quien destruye las murallas, el ingeniero estadounidense Henry Meigs, quien fue contratado para demoler las mismas y se le pagó con los terrenos que la demolición iba dejando libres. Meigs, quien construyera vías férreas por el Perú, construyó sobre uno de estos terrenos vacíos la estación de Monserrate del tren Lima-Huancayo en 1870. Años más tarde, otro lugar emblemático se instalaría aquí. El Camal es importante para la historia de Monserrate. Se ubicó hacia el lado oeste de la plazuela de Monserrate, a unos metros donde hoy se encuentra más o menos el puente del Ejército. Es importante el establecimiento de Monserrate aquí, pues está cerca del río Rímac y se encontraba en los linderos de una Lima amurallada. Recordemos que hasta ese momento no se habían derribado las murallas. Se encontraba ahí porque en realidad emanaba fuertes olores el Camal y era solamente para estómagos fuertes. Pero también era importante para la historia de este barrio porque de ahí provenían también otros oficios conexos, como por ejemplo la curtiembre y también los interiores de las reses, tripas y anticuchos. Y ya sabemos que ambas cosas están muy ligadas a la jarana y el criollismo. Estamos en la plaza para encontrarnos con nuestro amigo David Pino. No solo gran conocedor de Lima y sus rincones, sino también vecino por largas temporadas del barrio. A la vuelta, conversaremos con David. A la vuelta de la esquina llega gracias al auspicio de... Nos encontramos con David en el medio de la plaza para que nos cuente varias cosas y despejar dudas. Después emprenderemos una caminata. Yo nací en Monserrate y cada calle con sus antiguas casonas y los vecinos y gente antigua que te cuentan cosas de lujo, ¿no? De la historia de ese lugar. Sorprendente es que el lugar donde estamos, la plazuela de Monserrate, pasaba un río que era pues caudaloso, dicen, ¿no? En el siglo XIX. Seguramente este canal debe pasar ya subsumido en una construcción moderna debajo. El canal de Monserrate quedaba precisamente unos metros hacia donde ahora es el puente del Ejército, y aquí llegaban las carretas de los comerciantes, ¿no? Para llevar los productos de Camal a los distintos mercados de Lima. Entonces, lo que quedaba de la carne se comía pues en anticuchos, en frituras, ¿no? Un olor que caracterizaba ese lugar. Era un punto de parada de los virreyes. Sí, por supuesto, ¿no? El virrey, cuando ingresaba por la portada del Callao, en la Plaza 2 de Mayo, donde estaba ubicada, el primer lugar donde pasaba la noche era dentro en la iglesia de Monserrate, preparando todo para que al día siguiente hiciese su triunfal ingreso por la calle del Arco, que es el Jirón Callao, la cuadra 3, hacia la Plaza Mayor, ¿no? Se llega a contar episodios en el que habían colocado en el piso planchas de plata, ¿no? Eso era, imagínate, en Monserrate, en la cuadra 3, cuadra 4 de Jirón Callao se veía eso en otras épocas. Ahora, ha habido mucha migración. Entremos a la iglesia de Monserrate, una de las pocas con atrio hundido en Lima. La volumetría de esta iglesia es como más de estilo neocolonial que colonial. Sí, por la remodelación que hicieron en Forenda, ¿no? Sí. Como ya lo habíamos comentado, nace en el año de 1599, cuando llegan a Lima 2 monjes y 2 legos de la Orden de Benedictinos para recoger limosnas y apoyar en la construcción del convento de Monserrate Madrid, ya que esta es una advocación catalana, pero se les prohibió fundar casa en el Perú, así que fundaron un hospicio con pequeña iglesia en los terrenos que le pertenecieron a doña María de Loaiza. Años después, don Antonio Pérez de la Canal gastó una considerable fortuna para hacer una iglesia decente. Tan decente la dejó que en el siglo XVIII los virreyes que entraban a Lima debían pernoctar en el convento de Monserrate, antes de dirigirse al arco en el que prestaban juramento para poder entrar propiamente a la ciudad. Vámonos ahora sí a caminar
y encontrar historias en sus calles. El colegio más antiguo del barrio es este, pues, ¿no? La República de Venezuela. Antigua escuela fiscal construida en los años 20. ¿Te da recuerdo? Sí, claro, acá pues acá en Alemania. Esa fachada de San Sebastián, tú sabes que también es una copia que se hizo de la iglesia demolida de Santa Teresa, que está en la avenida Bancay. Claro. Esta se hizo posteriormente a la demolición, aproximadamente en el año 50, ¿no? Cuando se demuele la iglesia de la avenida Bancay. Un otro dato interesante de Monserrate es ese edificio que dice Restaurante Salud San Sebastián, fue la antigua compañía de recaudación. La antigua compañía. Claro, el antecedente de la SUNAT actual, claro, ¿no? Por ejemplo, la fachada de mármol que tú aprecias era de ese edificio. Recalamos en otro de los lugares emblema de Monserrate. En la calle de Caballos, Girón Huancavelica, cuadra 6, existió hasta mediados del siglo XIX un establecimiento de alquiler de caballos y por aquí está el Mercado de la Aurora. En el siglo XIX, el monasterio de las Nazarenas dio en alquiler una parte de sus antiguas huertas para formar el Jardín de la Aurora, uno de esos lugares de recreo campestre que estuvieron de moda en aquel siglo. Años más tarde, el jardín pasó a ser mercado, puesto que el mercado tradicionalmente se apostaba en el mismo atrio de las Nazarenas. Inaugurado en 1905, basta con mirar al techo y ver su estructura antigua de tijerales. Nos despedimos de David, pero seguimos paseando por el barrio a la vuelta de la esquina. Gracias por tu conocimiento y por tu cariño también para el barrio, ¿no? Contento con la historia del barrio que has venido. Bueno, guste. Y los estamos viendo siempre en cualquier momento, ¿no? Encantado. Porque Lima es la única. Por supuesto. Lo máximo. Ok, nos vemos. En los últimos meses se ha